¿Está bien? Bueno, al día varias comunas van a cambiar, ¿verdad? Por ejemplo, comunas como Providencia salen de su cuarentena. Muy temprano la ministra de Transportes hablaba, por ejemplo, que hay un aumento de un 20% casi de los movimientos en la ciudad. Eso podría traducirse en que las personas de alguna forma ven que se relajan las medidas. Ayer el presidente Sebastián Piñera hablaba de que no es sostenible una cuarentena total. ¿Cómo se puede traducir eso a las personas finalmente? ¿Hay un relajo en cuanto a las medidas? ¿Pueden venir, por ejemplo, otro tipo de cuarentenas como la Florida, San Miguel, San Joaquín, que han tenido una alta contagios según su cantidad de población? ¿Cómo le explicamos eso a la gente? ¿Se están relajando las medidas? ¿Van a haber nuevas cuarentenas? Y si nos puede también profundizar el ministro en esto de que no es sostenible una cuarentena total. Dejo con usted al ministro de Salud. En relación a lo primero que se pregunta, efectivamente, en la medida en que una obligación de estar solo, encerrado en su domicilio y saliendo con permisos muy específicos que incluso han sido acotados por el Ministerio del Interior, reducidos en el número de permisos que se puede tener, las horas que se puede salir, pero insisto, en la medida en que una comuna ya ve que el número de nuevos casos va reduciéndose dramáticamente, no tiene sentido sanitario mantener una medida de esa magnitud, y lo que hace sentido es ver a dónde es necesario usar ese instrumento de una cuarentena más estricta o medidas más estrictas de los que tienen hoy otras comunas donde los casos se empieza a ver que aumentan. Como señalé al principio, el día de mañana, como todos los martes, se van a anunciar nuevas medidas en las cuales más bien el número, puedo anticiparlo ya, el número de comunas en el país que va a entrar en cuarentena es mucho mayor que el que va a dejar de estar en cuarentena, que va a ser algo muy excepcional según anunciemos. Y esto significa, insisto, que usamos este instrumento de la cuarentena en una forma dinámica para ir donde aquellos lugares que tenemos información se está registrando un aumento de los casos, y cuando una comuna logra disminuir el número de casos nuevos, efectivamente liberarla. Respecto a al tema de la sostenibilidad, evidentemente, y perdón que haga un ejemplo concreto, hoy día hay un sector muy vulnerable de la comuna de Puente Alto que está en cuarentena. Hacer cuarentena en un lugar donde viven varias personas en pocos metros cuadrados no solo es un sacrificio que genera un enorme trauma y riesgos de salud, sobre todo mental, y de violencia intrafamiliar para ese grupo familiar. Y en ese sentido, esta herramienta, ¿no es cierto?, que aprieta o produce una alteración de tal magnitud en la libertad de movimiento de las personas, tiene que ser usada con mucha prudencia y sabiduría, en el sentido de que si uno hace una cuarentena prolongada en sectores así de vulnerables, evidentemente la posibilidad de que se respete, que mantenga el sentido, y en tercer lugar que produzca el efecto que se busca, es prácticamente imposible, como lo han vivido países que han decretado cuarentenas totales en ciudades completas, y a los pocos días uno ve que se produce salida masiva de la gente, no respeto, movimientos de resistencia ciudadana, porque son medidas, insisto, tan extraordinarias que tienen que usarse muy prudentemente, solo donde la necesidad epidemiológica lo haga necesario y prudente.